Más allá del jardín es una de mis miniseries favoritas y como cualquier otra serie está acostumbrada a tomar muchas inspiraciones y referencias de otras series, películas, libros y muchos otros medios. En este caso, Más allá del jardín se puede ver principalmente inspirada en películas como Alicia en el País de las Maravillas o El Mago de Oz, al igual que las películas y cortos de los años 30, 40 y 50. Pero antes de ver estas referencias, como siempre hay gente que no la conoce, vamos a explicar rápidamente la historia. ¡Ay, el copyright! Más allá del jardín es una miniserie transmitida desde el 3 al 7 de noviembre de 2014 mediante la cadena de televisión de Cartoon Network, gracias a su creador, Patrick Magel. La historia nos cuenta sobre Wirt y Greg, dos medios hermanos los cuales se encuentran perdidos en el bosque de lo desconocido. A través de los 10 episodios de la serie, estos tendrán que encontrar la manera de salir de este, además de tratar de evitar a un monstruo el cual habita el mismo. Ahora que ya hemos explicado rápidamente la trama, vamos con las referencias. Por cierto, este vídeo contiene spoilers de la serie. Esta dura 1 hora y media, así que si no la has visto, te vas ahora en un momento a verla y vuelves. Por cierto, para listar estas inspiraciones he decidido hacerlo cronológicamente, empezando con las referencias del piloto y acabando con las del episodio número 10. Pero antes de empezar, os recuerdo que le deis al botón de like y al botón de suscribirse con la campanita. Sabéis que estas cosas siempre ayudan mucho. Ahora sí, empezamos. Antes de que la serie fuera lanzada, se conocería de un piloto de poco menos de 10 minutos, llamado El Tomo de lo Desconocido, en el cual empezaríamos a ver una de las mayores inspiraciones de la serie, como son las antiguas tarjetas de Halloween, teniendo como ejemplo estas dos, las cuales podéis ver en la pantalla. Sin ir más lejos, uno de los protagonistas de este corto, llamado John Crop, y su auto se ven con una clara inspiración en estas dos tarjetas de Halloween, además de que la gente vegetal que vemos al final podría estar inspirada en esta otra carta. Hablando de John Crop, la canción Can You See I Am Alone, la cual se le escucha en su primera aparición, es originaria de la actuación de teatro de Broadway del Mago de Oz de 1905. Además de que la canción que le escuchamos cantar, llamada Sign On, es un segmento de la canción de Sign On Harvest Moon de 1908, también popularizada por ser utilizada en el videojuego de BioShock Infinite. Esta pintura de 1900, creada por el mexicano José Guadalupe Posada, inspiró el diseño de este caimán, y el ganso que vemos al final del capítulo es muy parecido al de la película de 1954 Hansel y Gretel An Opera Fantasy, además de que el hecho de que estos se vayan montados en este es una referencia a la parte de las varias adaptaciones del libro en las cuales los hermanos deciden montar también en un ganso. Empezando con la misma introducción del capítulo número 1, la secuencia de la rana tocando el piano contiene dos inspiraciones. La primera es a Flip the Frog, un personaje animado creado a principios de la década de los años 30 por Hub Kier, el cual también es conocido por ser co-creador del famoso Mickey Mouse. Esta rana acostumbraba a tocar el piano, incluso uno de los cortos lo hace junto al propio Mickey. La otra inspiración, según el mismo creador, sería esta escena de la película The Rocky Horror Picture Show del año 1975, la cual basaría para el acercamiento de la rana con los labios los cuales se acercan a la cámara. Durante la introducción del programa también podemos ver esta escena de un gato siendo trasladado en un carro por dos pavos, escena en la cual está inspirada en estas dos antiguas tarjetas de Halloween. Pasando al mismo título del episodio, en inglés se llama The Old Green Mile, el cual hace referencia al cortometraje de Disney de 1937 The Old Mile, además de que esta referencia también en el momento en el que el leñador dice la frase You are more lost than you realize, o en español, están más perdidos de lo que piensan. Esta se puede oír un pequeño riff musical muy parecido a la del cortometraje antes mencionado. En las primeras escenas donde podemos ver a Wirt y Greg caminando por el bosque de lo desconocido, entre las escenas se puede ver esta, la cual hace referencia al cortometraje Hedgehog in the Frog de 1975. Según palabras del mismo creador, la escena en la que podemos ver por primera vez a Beatriz hace una referencia a la primera aparición del gato de Crazy de Alicia en el País de las Maravillas de 1951. Espera, ¿cómo? Sí, yo también me acabo de enterar ahora mismo de cómo se llama este gato. En la escena en la cual vemos a Greg haciendo un camino de caramelos es una obvia referencia al camino de pan, el cual aparece en el famoso cuento de Hansel y Gretel. Según el mismo creador de la serie, el gran perro negro se inspiró en algunas de las antiguas canciones de Halloween que el creador Patrick Magel escuchaba de pequeño, en las cuales el perro negro era el equivalente al diablo. Además de esto, los grandes ojos luminosos del perro están principalmente inspirados en estas ilustraciones de Hans Christian Andersen,
de mediados del siglo XIX. Hans Christian también es conocido popularmente por crear los libros originales de cuentos como El patito feo o La sirenita. Para empezar este episodio, la trama principal del mismo está basada en la serie de 1990 Twin Peaks, en la cual un policía, en este caso Wirt, Greg y Beatriz, viajan a un pequeño pueblo, en este caso Pottsville, en el cual está habitado por personajes inusuales, en este caso la gente calabaza. Una de las referencias más oscuras de la serie se encuentra en este capítulo, ya que el nombre del pueblo, Pottsville, oculta un juego de palabras muy oscuro, ya que este está formado por las palabras en inglés Potterfield, término utilizado en los Estados Unidos a finales del siglo XIX, el cual, traducido al español, significa campo de afanero, también conocido en ese momento como fosas comunes, en las cuales gente pobre o gente desconocida eran enterradas todas juntas, y estas estaban principalmente ocupadas por esclavos negros. Esto nos da a entender que la gente esqueleto que vemos en el pueblo son antiguos esclavos muertos. Esto, además, se confirma indirectamente, ya que hay una escena en la que lo confirma rápidamente, la cual es esta. ¿No crees que vienes un poco pronto? ¿Qué quieres decir? Bueno, no parece que estés listo para unirte a nosotros todavía. A lo que se refiere la señora Calabaza es que Wirt y Greg no están preparados aún para estar ahí, ya que además de que son muy jóvenes, aún están con carne y hueso, cosa la cual no es normal en ese sitio. Además de que la frase de la gente se suele quedar aquí tiene un significado más escondido, ya que además de esta gente tenemos a Snotch, el gato negro líder de este pueblo. La cosa es que según la cultura popular, además de que los gatos negros están arraigados a la mala suerte, también existe la creencia de que estos son los encargados de llevar el alma a los muertos a su lugar de descanso, lo cual esto significa que la gente que está en este lugar se queda porque quieren morir en paz, y seguramente esta fiesta tenga que ver con las formas que tienen estos de llevar su alma al descanso, además de ser otro ejemplo de la teoría ya obviamente confirmada de que el bosque de lo desconocido es un limbo entre la vida y la muerte. Eso es obvio, y sí, haré un vídeo sobre eso. El resto de inspiraciones de este episodio lo podemos encontrar en las antiguas cartas de Halloween, las cuales había mencionado antes, ya que prácticamente todas las inspiraciones de este capítulo, como podéis ver en todas estas imágenes, vienen de ahí. Para empezar con este tercer episodio, vamos a ir con la protagonista de este, la señora Langleck. La apariencia de este personaje está basada en el estilo victoriano de 1890, el cual fue la primera moda estética de los Estados Unidos, además de estar basada en la escritora Beatrice Potter, la cual acostumbraba a escribir cuentos con animales antropomórficos. Entre sus obras destacadas está Peter Rabbit, el cual se hizo popular hoy en día gracias a las películas del mismo. Tampoco podemos olvidar la obvia inspiración del traje de gorila de la película de 1932, Murder in the Rue Morgue. En una de las escenas podemos ver a Greg tratando de jugar a un juego con los animales del bosque llamado Dos gatos viejos. Esto es una referencia al antiguo juego de la vida real Gatos Viejos, un juego de parque popular en los Estados Unidos, el cual sigue siendo popular hoy en día. Y por cierto, no se juega con dos gatos viejos. Los animales antropomórficos de la escuela, además de estar inspirados en los cuentos infantiles de Beatrice Potter, también se pueden ver inspirados en los cuentos infantiles de Richard McClure, el cual se hizo famoso en los Estados Unidos por escribir más de 300 libros infantiles. Además de esto, la apariencia de los animales también es inspirada en la serie de cortometrajes de comedia de 1930 Dogville Comedy. La escena en la que Greg canta la canción de Patatas y Meladas puede haberse inspirado en la canción Animals Crack in My Soup, que aparece en la película de Carly Topes de 1935. Hablando de Carly Topes, tanto el aspecto como la personalidad del señor Langret está basada en Mr. Wygo, personaje de esta película. Y como último, la escena de persecución con el gorila es una obvia referencia a la escena del cortometraje de 1930 Organg Bier Sortes. En este episodio se puede ver la mayor cantidad de referencias de caricaturas antiguas, así que empezamos por las canciones del episodio. En la canción de Heights Wayman, la cual es la canción que canta el bandolero, tiene el mismo título que el poema de 1904 creado por Alfred Noy. Este poema es uno de los más populares en el Reino Unido, mientras que tanto la animación como el ritmo de la misma canción hace referencia a los cortometrajes de Betty Boop. Por una parte hace referencia al de 1931 titulado Minnie the Moocher, y por otra parte hace referencia al cortometraje titulado In Snow White de 1933. Durante el episodio podemos ver por primera vez a la bestia. Esta al final del episodio canta The Beast's Gleeful Song, o en español La alegre canción de la bestia. Esta no es una simple melodía, ya que es un aria de la melodía de la ópera de Hansel y Gretel originaria de 1893. Ya pasando los personajes, antes hemos mencionado a la bestia, que aparece aquí por primera vez. La misma bestia está inspirada en muchas
muchas deidades y espíritus diferentes. Estos son Wade the God, Will of the Wisp, Stringy Jack, Erne el Cazador, el Ayid de Lovecraft, la versión escandinava de Nixe, el rey Aliso del poema de Derakoi, el villano del mismo nombre de la película Krui, el cernudo celta y el Satanás de la tradición judio-cristiana. ¡Su puta madre! El personaje de la tabernera también hace referencia a tanto diseño como voz al personaje de Betty Boop. El maestro y el aprendiz probablemente estén basados en Pozzo y Lucky, dos personajes de la obra irlandesa Esperando a Godot. Y ahora sí, señores, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Sé que aún nos faltan muchos episodios por ver, así que vamos a ver si llegamos a la meta de 15 likes para tener la segunda parte de este vídeo. Ahora, antes de irme, os recuerdo que toquéis el botón de like y el botón de suscribirse con la campanita. Yo soy Alrobit y no tengo nada más que decir. Adiós.